Continuamos con más y agradecemos a Cristian Carpio, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA. Gracias por esperar, gracias Cristian. Y bueno, lo hemos invitado a Cristian para conversar acerca de la coyuntura actual, una coyuntura política en la que la ciudadanía le dijo 4 veces no al presidente que convocó esta consulta popular y referéndum. ¿Qué viene después de este resultado electoral? ¿Cómo vemos los últimos cambios que también se han dado? Y bueno, ¿qué debería cambiar? ¿Qué debería rectificarse después de estos resultados de 4 no en la consulta y referéndum? Bienvenido, Cristian, y gracias nuevamente por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Un saludo cordial, Verónica, Andrés. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ¿cuál es su lectura, Cristian, de lo que estamos viviendo de este momento político actual, post consulta, después de conocer el resultado y también los cambios un tanto polémicos, llamativos que hizo ayer el presidente al gabinete que tiene? Bienvenido. Bueno, creo que hay que medir todo bajo las circunstancias políticas en las cuales se desenvuelve el gobierno actualmente, ¿no? Bajo ningún concepto este es un resultado similar a lo que ocurrió en la administración de Guillermo Lazo. Recordemos que durante ese periodo, después de haber perdido el referéndum, principalmente se aceleró su caída y el llamado a muerte cruzada, ¿no es cierto? Habían otras circunstancias políticas, una asamblea en contra, y era un momento muy complejo el que atravesaba el exmandatario. En esta ocasión, si bien es cierto, es un golpe que debilita la imagen y credibilidad del gobierno y también es la primera gran derrota, porque recordemos anteriormente, inclusive en primera vuelta, el presidente ganó por poco, pero ganó justamente la primera vuelta. En ese sentido, estas circunstancias son distintas. Al gobierno le obliga principalmente a hacer cambios en su comunicación, le obliga a hacer cambios en su ejecución de obras dentro de la ciudad, que conecten con la ciudadanía, le obliga también a llegar con resultados más tangibles a nivel de seguridad y a nivel también de salud pública, que son los dos sectores donde más cuestionamientos se han generado. Y por otra parte, creo que si bien es cierto, fortalece a la oposición, sobre todo a los tres grupos sociales que encabezaron, digamos, el no, CONAIE, Revolución Ciudadana y organizaciones de izquierda, eh, este no es un voto a favor de ellos, es un Exacto. voto de en contra del gobierno y que pide que también se hagan cambios. Y creo que en esa línea el gobierno tiene que aprender a leer estos resultados, hacer las enmiendas posibles y avanzar hacia adelante también con muchos temas que son complejos en su administración. Ahora, la negativa de la consulta popular deja al oficialismo también frente a un escenario complejo, Cristian, porque pese a que ya el Ejecutivo controlaba de alguna manera el legislativo, tenía mayoría en la Asamblea, no ha podido cumplir con sus promesas, siempre se ha refugiado en esto de no, no nos dejan hacer las cosas, no tenemos las herramientas legales, y esto para justificar, bueno, las crisis que hemos vivido, que usted las menciona, en seguridad, en salud. Y ahora, pues, ¿qué le queda al gobierno? Porque tendrá que o seguir culpando a esto que no le dejan hacer las cosas, de que le bloquea la Corte Constitucional, por ejemplo, ciertas leyes, o cómo dar ese cambio, ese giro de timón para que las cosas funcionen sin tener que recurrir a la vieja confiable de culpar a un tercero, ¿no? De que le bloquean los temas. Pienso que la ejecución del gobierno en obras y generación de algunas acciones que demuestren o que lleguen a generar bienestar en la población, van a ser sustanciales de aquí hacia adelante, ¿no? Primero hay que tomar en cuenta cómo cerrará económicamente este año el país. Aparentemente hay una recuperación importante, una proyección de crecimiento mucho más acelerada de lo que se había planteado. Eso creo que le puede dar un golpe anímico y también algún respaldo al gobierno al finalizar el año. Sin embargo, en los próximos años el gobierno tiene que entregar obras tangibles, sobre todo en materia de seguridad, como lo habíamos mencionado, en temas de infraestructura pública, de generación de obras, que eso también, aparte de dinamizar la economía, va a apoyarle a nivel territorial. Y creo que también el gobierno necesita justamente hacer cambios en su comunicación para ver cómo llega a la ciudadanía. Hemos visto en la última campaña en redes sociales, no es lo único que le ayuda al gobierno, sino que tiene que avanzar nuevamente con esa presencia territorial que conecte con la ciudadanía.
Y pienso yo que el gobierno también debe comenzar a replantearse cuál va a ser su estrategia para avanzar su agenda política y legislativa, porque va a estar mucho más escrutada, no solo de los grupos políticos de oposición, sino pienso que de instituciones que ganan relevancia tras los resultados, como es la propia Corte Constitucional, ¿no? Importante, conversamos con Cristian Carpio, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDA, sobre la coyuntura política actual. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Valoramos mucho su presencia y su análisis. Quiero consultarle, mi querido amigo, cómo analizar el cambio de gabinete. Se puede decir crisis de gabinete. Cómo analizar, por ejemplo, el hecho de que Álvaro Rosero, comunicador, fue nombrado como Ministerio de Gobierno. ¿Qué mensaje quiere mandar el presidente con eso? Además, con el enroque de Zaida Rovira y Harold Burbano. Y en su mismo sentido, designar a la vicepresidenta en el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que quiere mandar con esto el gobierno, también con las dos bajas de figuras controversiales, que es Marcelo Holguín en medios públicos y Carolina Jaramillo como vocera de Carondelet? Entonces, ¿cuál es su análisis y cuál es el mensaje del gobierno? Pienso que el gobierno necesitaba oxigenar sus filas. Justamente parte de los resultados demuestra que la ciudadanía no está conectando con muchas instituciones. Creo que justamente el Ministerio de Gobierno es quien promueve esa política y articulaba varias de las acciones en territorio y hacia adelante, entonces era necesario refrescar en esa línea. Habrá que ver justamente el nuevo ministro cuáles van a ser sus activos y sus pasivos. En el sentido de activos, quizás una mejor forma de comunicar con experiencia y su background justamente comunicacional, pero con carencia de experiencia en el sector público, que eso le puede pasar factura. Entonces habrá que medir hacia adelante cómo va a tener este rol principal el nuevo ministro de gobierno. Creo que en el caso justamente del resto de ministerios obedece también una demanda, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica Social, que también tiene un rol directo con la ciudadanía, de cómo ese cambio se articula de mejor manera. Y creo que un cambio que sí es importante también mencionarlo es el tema del Ministerio de Salud. La mayoría de críticas se han generado en los últimos meses justamente por la carencia de medicinas en los hospitales y por la carencia de servicios de calidad en el sector de salud. Creo que ahí tiene un rol fundamental la vicepresidenta, que creo que sí cuenta con respaldo ciudadano y tiene también legitimidad. Entiendo que la decisión del gobierno es encargarle justamente a la vicepresidenta por esa figura que ha transmitido en los últimos meses y ver qué cambios también se impulsan, porque son cambios complejos que se requieren y tampoco es que tiene mucho tiempo el gobierno para entregar resultados en esa materia, ¿no? Claro. Pienso que el gobierno debería analizar nuevos cambios también. En otras gobernaciones, por ejemplo, en donde fueron bastiones del gobierno y que acaba de perder inclusive las cuatro preguntas, y cómo refrescar en otras líneas que pueden también haber sido cuestionadas por parte de la ciudadanía. Ahora, ¿cómo vemos estos cambios, Cristian, de cara a lo que quiere el gobierno? Podemos ver que tiene una estrategia o un giro de timón o algo que le diga, bueno, acogemos estos resultados, acogemos lo que nos dice la ciudadanía y ahora hay que avanzar hacia a los temas que le interesan a la ciudadanía. ¿Qué nos dice a su criterio estos cambios que se han hecho en el gabinete? Porque a veces, no sé, da la impresión de que o le faltan cuadros o no tiene gente de confianza y por eso recicla muchos de los ministros y los ponen en otras carteras de Estado, ¿no? Pienso que eso ha sido una política tradicional de este gobierno desde su anterior administración, ¿no? Ha sido un círculo muy cerrado en el cual ha ido rotando entre las distintas carteras. Pienso que evidentemente la ciudadanía también está buscando que se oxigene en otras instituciones y con otros cuadros. Creo que el nombramiento del Ministerio de Gobierno, con todas las cualidades y, como les decía, pasivos que puede haber, podría ser una señal. Sin embargo, creo que la ciudadanía también espera que haya una renovación de otros cuadros que justamente le permitan conectar de mejor manera. Vamos a ver, por ejemplo, quién será el nuevo vocero, la nueva vocera dentro del gobierno, que eso va a ser importante para que conecte nuevamente con medios de comunicación tradicional,
que creo que ha sido un espacio que se ha descuidado para avanzar hacia redes sociales y también que conecte mejor con la ciudadanía. Y habrá que ver, como les mencionaba, en gobernaciones, que es la articulación territorial del Ejecutivo, los cambios que se avancen, que también van a ser importantes, y creo que en otras carteras de Estado, creo que además de que se ha ratificado algunos ministros que han hecho un papel interesante como el ministro de Seguridad, habrá que ver justamente qué pasa a nivel penitenciario, que todavía no existen tangibles, y qué pasa, por ejemplo, también a nivel de inteligencia y otras áreas que son sensibles y complementarias para los temas de salud, perdón, de Mira, seguridad. yo quiero consultarle, aprovechando su experiencia como consultor de empresas internacionales que están invirtiendo en el país en sectores estratégicos, ¿cómo ha tomado la inversión extranjera, el anuncio de que no se va a dar la constituyente, donde se va a relajar un poco las normas para las prohibiciones de invertir en sectores estratégicos? ¿Cómo le ve usted el nuevo panorama? ¿Qué le queda al gobierno para atraer inversión extranjera si se jugó la carta de la constituyente y no le salió bien? Bueno, pienso que la constituyente generaba riesgos y oportunidades en ese marco, ¿no? Oportunidades en el sentido de que pueda haber mejoras sustanciales en el marco normativo y se genere certeza jurídica que es necesaria para la inversión extranjera y que hasta el momento ha sido uno de los talones de Aquiles del Ecuador, ¿no es cierto? Baja seguridad jurídica que desalienta la inversión extranjera, pero por otra parte creo que el no avanzar un proceso constituyente también da más certezas, porque el haber se encaminado hacia eh, tres procesos electorales que nos quedaban en los próximos años, si es que se aprobaba una constituyente, también generaba incertidumbre y también incertidumbre de no entender cómo hubiera quedado el borrador normativo que hubiera sido refrendado por la ciudadanía, que podía también tener, como les decía, oportunidades, pero también amenazas si es que, por ejemplo, la mayoría que se consolidaba en la nueva constituyente era una mayoría que no hubiera estado alineado a esta visión. Entonces, creo que, como les digo, son dos escenarios. Por una parte, sí se pierde una oportunidad de mejorar en materia normativa para generar certeza jurídica, pero por otra parte se resta incertidumbre que también era importante hacia los mercados internacionales y también al sector privado. Bueno, importante ese diálogo con Cristian Carpio, docente de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA. Veremos qué sucede en las siguientes semanas, los siguientes meses y, bueno, ojalá se dé esas rectificaciones necesarias de ese giro de timón y sobre todo que la gente sienta que es escuchada, que la ciudadanía se sienta atendida. Eso es lo que buscamos todos. Pese a este no de la consulta, pues bueno, tendrá que el gobierno trabajar con las herramientas que tiene. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Muchas gracias y creo que a final de año será importante si es que el gobierno da una hoja de ruta hacia dónde también va en muchos de los aspectos y eso creo que podría ayudar a recuperar capital político y también a conectar de mejor manera con la ciudadanía. Un abrazo, gracias Verónica y Andrés. Un abrazo también a Cristian Carpio. Sí, lo peor que podía hacer es el gobierno no asumir los errores, no asumir esto como una derrota y no rectificar lo que tiene que rectificar y sobre todo debería dejar de echar la culpa, ¿no? No tengo las herramientas o al legislativo o la Corte Constitucional o a quien sea. Es hora de asumir las cosas y tener gestión. Con esto nos despedimos, mi querido Andrés.